Shalom y bendiciones para todas las personas que semana a semana nos acompañan en este precioso tiempo, en este espacio para estudiar la Parashá y la Haftará semanal. Le damos las gracias, un saludo a todas las personas que siempre nos acompañan, que siempre están presentes. Así que bueno, llegó este hermoso tiempo donde lo apartamos, donde yo les invito a que usted pueda tomar su Biblia, sus apuntes de la semana y podamos compartir juntos esta preciosa palabra que el Dios eterno trae para nosotros en esta semana. Así que bueno, la parashá de hoy la estará compartiendo mi esposo y les dejo con él, que nos va a enseñar lo que el Dios eterno le habló y lo que pudo aprender esta semana. Shabbat Shalom, bendiciones para todos. Un cordial saludo, un abrazo para todos los que nos ven a esta hora en vivo. Bienvenidos y vamos a entrar entonces en la enseñanza de esta semana. Es la parashá o la porción de la Torá número 19. Tiene por nombre Terumá, que significa porción separada, contribución u ofrenda. Y comprende el libro de Éxodo, capítulos 25 al capítulo 27. Tiene que ver con todo lo que la orden que le da el Señor a Moisés en relación a cómo se iba a hacer y cuáles iban a ser los materiales para la construcción del tabernáculo. Y en esta porción el Eterno da todas esas especificaciones, medidas, dirección a Moisés de cómo se iba a realizar. Entonces, aquí hablo para compartirles que en esta porción vamos a estar, para que estemos en contexto, vamos a estar escuchando, aprendiendo sobre la dirección que el Eterno Dios da, mas no es de ya el armado, ya la fabricación y la construcción del tabernáculo. Simplemente estaba dando el plano, estaba dando el diseño, estaba dando toda esa estructura de los pasos a realizar y cómo se iba a hacer. Entonces, repito, no es la construcción, es solo el mandato del Eterno, el diseño del Eterno Dios a Moisés para que él lo reprodujera sobre la persona encargada y los que iban a contribuir en su fabricación. Entonces vamos a estar hablando sobre el tabernáculo, vamos a estar hablando sobre significados de algunos de los elementos dentro del tabernáculo dados en esta porción, pero cuando entremos en la porción de la construcción, sí, ahora sí la construcción del tabernáculo, vamos a profundizar un poco más, vamos a ampliar un poco más lo que se está hablando en este día, ya que el énfasis de esta porción principalmente es, como lo dice su nombre, Terumá, la ofrenda, la contribución, la porción separada que los hijos de Israel debían presentar ante el Eterno Dios voluntariamente. Bien, entonces iniciamos con el capítulo 25 y estas contribuciones para el tabernáculo. Entonces el Eterno Dios les dice a los hijos de Israel, o le dice a Moisés, que presentarían una ofrenda de corazón, de su corazón, al Eterno Dios. ¿Y cuáles eran las cosas que le iban a presentar? Veamos. Terumá, el significado de ella es de ofrenda, de esta ofrenda que iban a separar: donación, don, dádiva, presente, regalo, contribución, aporte, tributo u ofrenda. Esto es todo lo que significa la palabra terumá, que es la usada en el versículo 1 del capítulo 25, cuando el Eterno le da esta dirección a Moisés. Bien, esta palabra terumá o ofrenda tiene una raíz, y la raíz de esta palabra terumá es la palabra rum en hebreo, y esta palabra significa alzar o elevar. Quiero invitarles, para antes de continuar, disculpen que haga un paréntesis, quiero invitarles también a que puedan visitar la página del apóstol Carlos Soto para que puedan escuchar también la parashá de esta semana en un tema específico, en un tema direccionado de acuerdo a lo que el Eterno Dios le da y pone en su corazón en relación a la parashá. Repito, nosotros hacemos un estudio, un repaso completo en lo que más podemos,
de todo lo que implica o todo lo que el Eterno habla dentro de la porción semanal. Pero con el apóstol Carlos Soto usted también podrá ver y profundizar alguna de esos tópicos o de esas direcciones del Eterno en un área específico y en una proyección específica. Bien, entonces cierro el paréntesis y sigo con la palabra run, que significa alzar, elevar. Es decir, ellos iban a escoger una parte de lo que tenían para presentarla al Eterno Dios voluntariamente como ofrenda alzada o elevada o mecida, que tiene relación a lo que hacía el sacerdote cuando le entregaban una porción del sacrificio. El sacerdote mecía esa ofrenda como señal de ser específicamente, como ser apartada directamente para el Eterno Dios como ofrenda para Él. Era una ofrenda especial para el Eterno Dios. Bien, menciono entonces, para continuar, los tipos de ofrendas que tenemos o que se encuentran en la palabra. Solo los voy a mencionar, como les digo, más adelante entraremos a detalle. Los tipos de ofrendas son 5. Una es la ofrenda olá, que es la ofrenda quemada en su totalidad, era la que se quemaba total en el altar de bronce. La ofrenda minjá, que era la de harina, la relacionada con harina y granos, que también se quemaba en el altar. La otra es la ofrenda shelamim, que es la ofrenda de paz. Todas estas ofrendas tenían una regulación específica de parte del Eterno Dios de qué era lo que debían ofrendar en estos casos y con qué iban a estar acompañados. La otra ofrenda es la ofrenda hatat, la ofrenda por el pecado. Y la última es la ofrenda sham. Todas estas palabras son en hebreo, que es la ofrenda por la iniquidad, por alguna falta que la persona haya cometido y no lo identificaba o era por desconocimiento. Entonces las primeras 3 ofrendas eran voluntarias, presentadas al Eterno Dios, y las 2 últimas, la ofrenda hatat y asham, eran ofrendas obligatorias si habían transgredido la Torá. Bien, seguimos entonces. Éxodo 25:3 dice: y esta es la ofrenda que recogeréis de ellos: oro y plata y bronce. Luego dice: azul, púrpura, carmesí, pelo de cabra, pelo de carnero teñidas en rojo. También debían ofrendar ónice, piedras preciosas para el engaste, para el efod. También debían ofrendar aceite para la iluminación dentro del tabernáculo. Y estas eran las especificaciones en relación a esta ofrenda que las personas iban a traer. Iban a traer de estos tipos, pero la ofrenda siempre iba a ser voluntaria. No había una cantidad, el Eterno no estaba exigiendo una cantidad determinada, sino de lo que hubiese en su corazón ellos iban a poner como ofrenda para el Eterno Dios. Lo iban a mecer delante del Eterno Dios. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Que la ofrenda no tiene una medida, no tiene un parámetro en el cual las personas puedan decir: tienes que ofrendar de acá a acá, porque si no, no es ofrenda. No. La ofrenda es voluntaria y es del corazón, de lo que salga de nuestro corazón en adoración al Eterno Dios. Y vamos a hacer unas diferencias acá. Habían estas ofrendas que mencioné anteriormente: la ofrenda por el pecado, la ofrenda que era en las harinas, el aceite, todas estas ofrendas que se debían llevar al tabernáculo en relación a la expiación o a algo regulado ya por el Eterno Dios. Sí tenían una medida, porque debía cumplirse de acuerdo a lo que el Eterno estableció en la Torá. Pero adicionalmente, una ofrenda que iba a ser voluntaria no tenía una medida. Entonces eso nos habla de que el Eterno Dios no te pone cantidad, no te exige una cantidad, sino que de lo que está en tu corazón Él le agrada, y eso es lo que más le agrada. Le agrada más que le den una ofrenda voluntaria o que le dieran ellos una ofrenda voluntaria a lo que Él había establecido como ofrenda por el pecado o por la iniquidad o por alguna falta.
Prefería el eterno Dios que fuese voluntario y de corazón. Por eso en 2 Corintios 9:7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Elohim ama al dador alegre. Es de lo que está en nuestro corazón. Y hay una enseñanza, una palabra que nos dieron nuestros padres espirituales hace tiempo. Una cosa es el diezmo, que le pertenece al eterno Dios y es la 10ª parte de lo que entra, de lo que producía la tierra, de lo que ingresa en nuestra vida. Eso le pertenece al Dios eterno. Ahí sí no hay un diezmo voluntario, no, es el 10% para el eterno Dios. Pero la ofrenda iba a ser de corazón. Entonces, el diezmo era por cumplir su palabra, por cumplir ese mandamiento, porque le pertenece al eterno Dios. Pero la ofrenda es la honra para el rey. ¿Qué rey se iba a presentar? ¿Qué súbdito se iba a presentar ante el rey con una ofrenda, en este caso, digamos, un animal magullado, tuerto, con defecto? ¿Qué le iba a agradar al rey? No le iba a agradar, no iba a ser de honra para el rey. Lo mejor se presentaba siempre ante el rey. Yeshua es el rey de reyes, es el rey de nuestra vida, nuestro salvador, nuestro redentor, nuestro libertador. ¿Qué honra merece el rey de reyes? La mejor honra. Por lo tanto, mi corazón se desborda ante el rey de reyes, el Señor Yeshua, el Mesías, con la mejor ofrenda que pueda salir de mi corazón. Tal vez la mía fue 10, la de ella fue 100 en cantidad, pero en la intención de nuestro corazón delante del Rey es la mejor honra que yo pude dar. Por los recursos, por lo que tengo, por lo que sea que me rodea o que envuelve mis circunstancias, lo mejor que salió de mi corazón, porque de verdad el eterno Dios así lo ve, es 10. Pero el de ella pudo ser 100, entonces no es la cantidad, sino la intención de nuestro corazón. La honra para el rey es la ofrenda. Sigamos entonces. Luego del eterno Dios darle estas direcciones a Moisés sobre los materiales que iban a ofrendar, habla sobre el tabernáculo y sobre lo que debía hacerse con todas esas ofrendas. Entonces el eterno Dios inicia con el tabernáculo en general. Le dice a Moisés en Éxodo 25:8: y harán un santuario para mí, o un tabernáculo. Y harán un tabernáculo para mí y habitaré en ellos. Y coloco este versículo para resaltar esta frase importante. Dice, habitaré en ellos. Ya va. Si él está diciendo que le iban a hacer un tabernáculo, ¿cómo iba a habitar en ellos? Lo lógico sería que dijera para habitar en él, en el tabernáculo. ¿Qué significa esto? El tabernáculo iba a estar en el centro del campamento, es decir, en el centro de todo Israel. Luego vamos a ver eso también, cómo las tribus iban a estar unas al norte, otras al sur, unas al oriente, otras al occidente. Y él iba a habitar en medio de ellos. Pero aquí la frase dice en ellos. ¿Qué significa esto? Que el verdadero tabernáculo que el eterno Dios le estaba pidiendo que erigieran era el pueblo de Israel. Ellos iban a ser la verdadera morada de la presencia del eterno Dios revelada en ese lugar. Sí, el tabernáculo iba a ser un lugar físico donde su gloria descendiese, pero eso nos habla de que él iba a estar habitando en lo más interior del pueblo, en lo más íntimo del pueblo, que se traduce entonces en el corazón. Si tomamos a Israel como una persona, el eterno Dios entonces iba a habitar en su corazón, en lo más íntimo, en el interior de ellos. De la misma forma, Yeshua habita en nuestra vida y el eterno Dios vino a morar en nosotros para habitar en nosotros. ¿Qué significa entonces que el corazón representa el lugar de morada del Eterno? Israel iba a ser el verdadero tabernáculo del Eterno Dios, que ahora somos nosotros. ¿Por qué lo digo?
conforme a todo lo que yo te muestro, le dice el eterno Dios a Moisés, conforme a todo lo que yo te muestro al modelo del tabernáculo y al modelo de todos sus utensilios, así lo haréis. Éxodo 25:9. El tabernáculo representaba a Yeshua como el diseño por el cual eran redimidos sus pecados a través de los sacrificios y vendría la salvación al mundo. Es decir, tú y yo somos un diseño del Padre. Tú y yo somos un tabernáculo diseñado por el eterno Dios para que Él viniese a morar y habitar en nuestra vida y que nosotros seamos su pueblo y Él sea nuestro Dios, y lo dice en su palabra. No recuerdo ahorita exactamente la cita. Dice que Él habitaría en ellos y moraría en ellos y nosotros seríamos su pueblo y Él sería nuestro Dios. Podrán decir algunos, no, pero es que esto era para Israel, todo esto era dirigido a Israel. Pero es que nosotros somos Israel. Nosotros somos el pueblo escogido y más preciado del eterno Dios, mucho más que todos los pueblos sobre la tierra. Y Él nos escogió para habitar en nosotros. Nos recogió, nos está recogiendo desde los confines de la tierra. Hoy nosotros estamos en Ecuador. Tal vez tú estás allá en Estados Unidos, Chile, Argentina, Venezuela, Panamá. Allá donde tú estás, el eterno Dios está llamando también a su pueblo, a sus escogidos, a su pueblo preciado, especial, Israel. Porque fuimos injertados en el olivo verdadero que es Israel a través de Yeshua, y Él vino a morar en nuestra vida. ¿Y en qué representaba todo esto que el eterno Dios le estaba entregando a Moisés? Era un diseño que representaba un proyecto para esa elaboración, de acuerdo al modelo que el eterno Dios, como lo dice en Éxodo 25:9, le mostró a Moisés en los cielos. Es decir, hay una réplica, o mejor dicho, el original o el diseño, el tabernáculo original está allí en los cielos, y el eterno Dios le mostró a Moisés para que él hiciera una réplica exacta de ese modelo, que iba a tener una representación en Yeshua. Todo el tabernáculo, todas las especificaciones representaban a Yeshua, y lo vamos a estar viendo con más detalle en esta porción y cuando estudiemos sobre la construcción del tabernáculo. Hebreos 8:5 nos enseña el autor de Hebreos diciendo, los cuales son figura y sombra de las cosas celestiales. Esto, el contexto habla de los que aún practicaban ofrendas y llevaban sacrificios ante el tabernáculo, ante el altar. Y él dice, como los cuales son figura y sombra de las cosas celestiales, como le fue advertido a Moisés cuando estaba por terminar el tabernáculo. Pues mira, le dice, haz todas las cosas según el modelo que te fue mostrado en el monte. Recordemos la parashá anterior, Moisés entró en la nube, estuvo esperando durante 6 días y al 7º día el Eterno lo llamó y conversó con él. Luego de que le habló al pueblo las 10 palabras y todo lo relacionado con los mandamientos que entonces le estaban entregando al pueblo. Él empieza a dar todos estos detalles porque Moisés en este periodo, él está en esos 40 días en el monte, para que nos ubiquemos en el contexto. Él está aún en el monte y el eterno Dios le está dando todas estas cosas a Moisés. Ahora, ¿por qué construir un tabernáculo en el desierto? ¿Por qué el eterno Dios le dice, construyan un tabernáculo en el desierto? Y es que debemos recordar el contexto que hemos enseñado, lo que el eterno Dios nos ha revelado. El apóstol Carlos lo ha profundizado bastante, y es que la Torá, las tablas que el eterno Dios entrega al pueblo, era en representación o tipo de un contrato matrimonial entre el Eterno y el pueblo de Israel para desposarlo. Era esa ketubá, ese contrato matrimonial, las palabras que le fueron entregadas. Y después de este primer paso, el desposorio, es decir, de ese contrato, llega el tiempo de preparar una casa para este nuevo matrimonio entre el Eterno y Israel. La boda hebrea tenía 2 pasos, uno era el desposorio y luego la consumación. La consumación se realizaba tiempo después, luego de un periodo de preparación de la novia. Entonces,
a través de entregar la Torá, las palabras del pacto, ese contrato matrimonial, se realiza el primer paso de esa boda, el desposorio. Entonces, el esposo preparaba una morada, preparaba el lugar donde iba a habitar con su esposa, donde se iba a consumar esa segunda parte del matrimonio. Y aquí nos habla entonces la construcción de ese tabernáculo, de esa habitación. Es la razón por la cual el Eterno ahora pide una casa para poder vivir junto con su esposa, para habitar en ellos, juntos. Esta casa es una sombra de una casa celestial que el Eterno ha preparado para ser revelada en los tiempos finales, esa nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Este tabernáculo era una proyección de esa casa, de esa ciudad, para que el Eterno habitara con su novia. Bien, Apocalipsis 21 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Y vi que descendía del cielo, del Eterno, la ciudad santa, una nueva Jerusalén, dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. Y oí una gran voz procedente del trono que decía: He aquí el tabernáculo del Eterno con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán pueblos suyos, y Dios mismo estará con ellos. Entonces nos habla, nos proyecta, no solo en tipo de Yeshua, todo el tabernáculo, sino también de que moraríamos con Él en esta ciudad, la Nueva Jerusalén. Era una sombra de esta nueva ciudad en la cual vamos a morar con el Eterno Dios. Bien, otros datos, otras comparaciones que podemos hacer del tabernáculo, no solo tipo Yeshua y todo lo que habla en sus significados, es también cuatro cosas. Es una representación, ya lo dijimos, una réplica del santuario, el tabernáculo celestial que está en los cielos, que le mostró el Eterno a Moisés. Lo dijimos, el cuerpo del Mesías, también con nosotros. El tabernáculo habla de nosotros, porque hay un lugar santísimo, un lugar santo, y están los atrios. Nosotros también somos un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. El lugar santísimo habla del espíritu, el lugar santo habla del alma, y los atrios hablan del cuerpo. Y también con la congregación, ya que ahí era el lugar de convergencia de todo el pueblo de Israel para adorar al Eterno Dios. Bien, luego de esto, el Eterno le habla acerca del arca del pacto, cómo se iba a construir el arca del pacto. Bien, no vamos a estar leyendo específicamente todos los detalles de la porción como lo dice el Eterno Dios. Yo espero de que usted lo haya leído en su casa, y si no, que lo pueda tener en la mano ahorita mismo para poder repasar y ubicar todos estas enseñanzas, estas palabras que estoy transmitiendo, más resumida o más entendible de lo que el Eterno Dios lo dice en la palabra, ya que en relación a medidas se habla de codos, pero ¿cuánto es codos en nuestro idioma actual para tener una mejor visión de ello? Bien, empieza a hablar sobre el arca del pacto y cómo se iba a hacer. Iba a tener tantos codos, codo y medio, otro codo y medio, y hay ciertos nombres que se le dan al arca del pacto. El arca de Dios, también se le dice el arca del testimonio, el arca del Señor o el arca del pacto. Era el único mueble que se encontraba dentro del lugar santísimo, y es la primera de las instrucciones específicas dadas por el Eterno Dios a Moisés para guardar su palabra, para guardar su Torah. ¿Y qué nos habla esto? Que el Eterno Dios mira de adentro hacia afuera, o empieza de adentro hacia afuera, desde el lugar más íntimo. De la misma forma, el reino del Eterno Dios se construye o se establece de adentro hacia afuera. Cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu, lo más interior en nosotros, es renovado, es renacido, y empieza a gobernar sobre las áreas de nuestra vida, sobre nuestra alma, hasta que la vida brote en nosotros. Por eso la
tipología con el grano de trigo que si no cae a tierra y muere no lleva fruto. El reino se construye de adentro hacia afuera. El eterno Dios empezó dando las direcciones desde el lugar santísimo, desde lo más sagrado, hacia afuera. El arca del testimonio, el arca del pacto, es el mobiliario más sagrado del tabernáculo, es el lugar donde reposaba plenamente la presencia del Eterno. Él se manifestaba en ese lugar. Es llamado también el asiento de la misericordia, es la tapa del tabernáculo, del arca. Los querubines sobre el propiciatorio tenían el aspecto de adoración. Es importante resaltar que si analizamos detalladamente la secuencia de diseño mostrado a Moisés, los primeros mobiliarios que son descritos son los más íntimos, como venía mencionando. Otro aporte importante es qué contenía esta arca del pacto, o qué iba a contener. Iba a contener las tablas del pacto, esas dos tablas donde estaban las 10 palabras. Y eso nos habla de la instrucción y también nos habla de Yeshua, porque Yeshua es la Torá viviente. También tenía el maná, y eso nos habla de provisión de vida, es decir, en el arca también estaba contenida vida. Fue una porción del maná que se guardó, una medida, y se guardó dentro del arca. Y también la vara de Aarón se iba a guardar dentro del arca, representa la resurrección y la autoridad sacerdotal. Bien, ahora vamos con las especificaciones del arca del pacto. Estaba hecha ¿con qué materiales? Era de madera de acacia y recubierta de oro por dentro y por fuera. Sus dimensiones actualmente en nuestras medidas, ya que nosotros no tenemos medidas de codos ni de palmos, era de largo de 112,5 centímetros, de ancho de 67 y de alto de 67 centímetros aproximadamente. Bien, ¿por qué era de madera y de oro? La madera de acacia tenía unas cualidades ligeras y también que no se dañaba fácilmente. Duraba muchos años para que la madera de acacia se dañara. Era una madera fina, especial. Entonces esa madera también representa al hombre, lo corruptible, lo que se va a dañar en relación a nuestro cuerpo mortal. Pero el oro representa lo incorruptible. Por eso era una cubierta, como si lo pudiesen ver en la imagen. Fue una de las imágenes que más encontré en relación a la especificación del Eterno de cómo iba a ser una caja de oro, luego una de madera y luego otra de oro en el interior. Por eso dice que iba a ser recubierta por dentro y por fuera. Es decir, lo corruptible, que era la madera, será vestido de incorrupción. Y eso nos habla 1 Corintios 15:54. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Porque nuestros cuerpos serán renovados, serán glorificados, y ya la muerte no tendrá nada que ver con nuestro cuerpo, no se deteriorará, tendremos todas las capacidades de nuestro cuerpo en su total uso y muchas cosas más. Bien, luego habla sobre la tapa del arca o el propiciatorio. En este es el que iba a estar moldeados los querubines. Iba a ser de oro puro. Este material sí no iba a estar recubierto de madera, sino iba a ser total de oro puro la tapa, y los querubines iban a ser moldeados junto con la tapa de una sola pieza. El largo iba a ser de 112 centímetros y de 67 centímetros de ancho, para que cuadrara con el arca del pacto. El espacio entre los querubines se llamaba el asiento de la misericordia. ¿Por qué? Porque los querubines iban a estar mirándose uno contra el otro con sus alas extendidas y mirando hacia el arca, hacia adentro. Pero la palabra, la raíz de la palabra querubín tiene que ver con atraer la presencia del eterno Dios. Entonces, se puede decir, pero ¿cómo le van a hacer unas imágenes al arca? Es
no eran relacionadas a que fuesen adoradas esas imágenes de querubines, ya que ellos estaban en actitud de adoración para que la presencia de Dios fuese revelada en medio de ellos y ellos adorar esa presencia. Es decir, nada iba a ser dirigido hacia ellos, ni ninguna intención iba a ser hacia los querubines, sino solo la presencia revelada, como lo puede ver ahí en la imagen, en medio de ellos. Esta tapa o este lugar en medio de los querubines era donde el sacerdote rociaba la sangre de la expiación una vez al año en Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Él rociaba la sangre en ese lugar para expiación de todo el pueblo. Bien, como dije, la sangre del sacrificio rocea sobre el asiento de la misericordia, muestra el justo juicio de Dios por el pecado y su misericordia sobre la humanidad. Entonces, por eso se llama el asiento de la misericordia, porque era donde el Eterno otorgaba gracia sobre Israel. Entonces, la gracia, que dicen que el periodo de la gracia es a partir de Yeshua, porque después de Yeshua es que comienza la gracia, es errado, es equivocado, porque la gracia del Eterno Dios siempre ha estado. Solo que ese término, esa teoría, esa doctrina fue reproducida y fue escuchada de esa forma por esa mala interpretación o esa teoría que se estableció de hacer esas dispensaciones. Pero la gracia del Eterno Dios siempre ha estado reflejada en el asiento de la misericordia, aquí donde el Eterno Dios perdonaba a su pueblo y otorgaba gracia a todo Israel. La gracia siempre ha estado. Éxodo 25:22, y allí me reuniré contigo, en el asiento de la misericordia, entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, y por encima del propiciatorio hablaré contigo todo lo que haya de ordenarte para los hijos de Israel. Es importante decir que nadie podía entrar en este lugar, solo el sumo sacerdote y una vez al año en el tiempo señalado. Si él entraba fuera de tiempo, porque iba a ser al menos una vez al año, igual iba a morir, iba a caer fulminado. Entonces nadie podía entrar en ese lugar. A través de Yeshua, a través de su sacrificio, de su sangre, ese lugar fue abierto para que nosotros podamos entrar en él. Y de eso habla el trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia del Eterno Dios. Sí, no, en su contexto, en su pensamiento no hablaba del cielo y el Señor sentado en el trono. Hablaba de esto. En su pensamiento, en su contexto, en su visión, al mencionar estas palabras, estaba hablando del lugar santísimo, del propiciatorio, donde la presencia del Eterno era revelada y Él otorgaba gracia a su pueblo. 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El sacrificio de Yeshua representa esa sangre que se rociaba en el propiciatorio para cubrir los pecados del pueblo. Después de esto habla sobre la mesa de los panes. Veamos cómo iba a ser la mesa, los materiales en que iba a ser construida, igual de madera de acacia recubierta de oro. Y sus dimensiones iban a ser de 90 centímetros de largo, 45 de ancho y una altura de 67 centímetros. Era una mesa pequeña. El lugar también era un lugar pequeño, no era muy grande. Sobre la mesa del pan se encontraban siempre 12 hogazas de pan, y este pan podía ser comido por los sacerdotes. Debía ser, este pan estaba de Shabbat en Shabbat. Veamos, la mesa o pan de la presencia son algunos de los nombres. Como pueden ver algunas imágenes ahí, nos da algunas referencias de cómo era esta mesa. En la primera imagen, si lo pueden ver ahí, se colocaban unos estantes, unas receptores del pan verticales donde se colocaban los panes uno sobre otro y no se colocaban necesariamente uno sobre otro apilados. Tenía dos caras o cornisas. Esta mesa representaba la provisión para cada tribu, es decir, el sustento que el Padre iba a dar
a sus hijos o otorgaba a todos sus hijos. Los panes también quedaban impregnados con el aroma del incienso que se quemaba en el altar del incienso que estaba diagonal a la mesa de los panes. Entonces, estos también quedaban impregnados con ese aroma de la misma forma como nosotros somos impregnados por el perfume y la esencia del Mesías. Él es el pan de vida que descendió del cielo, y de eso también nos habla la mesa de los panes, de esa provisión del Eterno para sus hijos, Yeshua, el pan vivo que descendió del cielo, y que su aroma, su esencia, su perfume es impregnado en nosotros. ¿Cuál es ese perfume? El Espíritu de Dios que nos perfuma y atavía a esta novia para presentarla limpia, sin mancha, delante del novio, Yeshua, en su segunda venida. Juan 6:35 dice, Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Estaba hablando de este pan. ¿Y cuál era el contexto? Saquémonos el chip religioso, saquémonos el chip occidental, saquémonos el chip de Santa Cena el 24 de diciembre una vez al año, y pongámonos en el contexto correcto en el cual el Eterno Dios entregó a su pueblo, el tabernáculo. Y de eso, cuando Yeshua dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, ¿qué se imaginaban o qué pensaban los judíos, el pueblo de Israel, cuando Él les enseñaba eso? En el tabernáculo, en el lugar santo, en la mesa de los panes. No pensaban en la Santa Cena el 24 de diciembre. No pensaban en la hostia que se entrega todos los domingos de misa. Veamos el contexto correcto. Ubiquémonos en la dirección correcta del Eterno Dios para su pueblo. Y que no es nuevo, no. El Eterno Dios lo hizo desde el principio. Lo estableció en su plan de redención y por eso entregó todas estas cosas a su pueblo. Pero nosotros ahora debemos abrirnos, estar sujetos a la revelación del Eterno Dios y a su correcta interpretación de la palabra, al contexto correcto que Yeshua vino a establecer, en contra de todos esos preceptos que los judíos o que la religión había establecido por encima de la Torá del Eterno Dios. Sigamos. Luego de esto, el Eterno Dios entonces le habla sobre la menorá. En relación a la menorá hay muchísimo de qué hablar. Es totalmente Yeshua hecho un candelabro, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que toda la menorá habla de Yeshua. Todo el tabernáculo, repito, habla de Yeshua, y en todos los utensilios hablan de Yeshua. Pero bien, desde el versículo 31, el Eterno Dios comienza a dar todas las especificaciones de la menorá o el candelabro. ¿Cómo iba a ser? Iba a tener tantos brazos, tantos tantas copas, tantas manzanas, tantas flores, iba a ser en forma de flor de almendro, iba a ser de una pieza. Todo él empieza a hablar. Y dice 31, harás además un candelabro de oro puro. El candelabro será labrado a martillo, también su pie, su fuste, sus cálices, su bulbo, sus flores serán de él, de una sola pieza. Entonces él empieza y dice todo lo que debía de ser. Y en el verso 39 dice, de un talento de oro puro será hecho, con todos estos utensilios. El cálice o la copita donde iba a estar el aceite de la iluminación con la mecha, todo eso. Mira y haz conforme al modelo de ellos que te fue mostrado en el monte. Nuevamente el Eterno le dice a Moisés, de acuerdo a lo que te fue mostrado. Eso nos habla de una relación, una intimidad con el Eterno Dios que tenía Moisés, y tenía libre entrada a la presencia del Eterno Dios. Moisés es tipo de Yeshua, el cual iba a estar cara a cara con Dios, y a través de él nos da a nosotros libre entrada al Padre para verlo de la misma forma. Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la instrucción es luz, y camino de vida las reprensiones de la instrucción. Como pueden ver algunos en las imágenes, es una representación, no se tiene un diseño exacto de cómo era el candelabro,
pero hay algunas referencias que podemos encontrar. ¿Qué significa entonces, para hablar algunos de los significados de la menorá? La menorá nos habla de lavar la palabra, es decir, como lo dijimos ahorita, que porque el mandamiento es lámpara y la instrucción es luz, lo dice Proverbios 6:23. También nos habla de revelación, de la luz de la revelación que viene a nuestra vida por el Espíritu de Dios a través de Yeshua. Nos habla de conocimiento, nos habla de entendimiento y nos habla de dirección. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Eso nos habla de dirección también. La menorá, otra de las representaciones es que los 6 brazos representan al hombre. Esto nos muestra una dependencia total de Yeshua. Solo unidos a Él, que representa el brazo central, podemos llevar fruto. Solo unidos a Yeshua podemos llevar fruto. Solo unidos a Yeshua somos luz, porque Él es luz. Entonces esos 6 brazos representan al hombre. En Juan 15, 4 y 5 dice: permanecid en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, en el tronco, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, es decir, yo soy el tronco, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Yeshua nada podemos hacer. El brazo central representa a Yeshua. En Isaías 11, 1 al 4 dice: pero saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y sobre él reposará el Espíritu del Eterno. Y aquí es otra de las representaciones de la menorá, los 7 Espíritus de Dios. También nos habla de las 7 fiestas, también nos habla de los 7 frutos, muchas cosas más. Entonces, en él reposará el Espíritu del Eterno, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor del Eterno. Los 7 Espíritus de Dios. En Apocalipsis nos habla, aquel que estaba dando el mensaje dice que en el que están los 7 Espíritus de Dios. En 2 o 3 oportunidades se nombran los 7 Espíritus de Dios en el libro de Apocalipsis o Revelaciones en relación a Yeshua. Mateo 5:4 dice, y de hecho esto nos llama a ser imitadores de él. Mateo 5:14 dice: ustedes son la luz del mundo. Si Yeshua es luz, nosotros somos luz también. Mateo 5:16 dice: así lumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La menorá representa a Yeshua, los 7 Espíritus de Dios, la Torá, la dirección, la lumbrera en nuestro camino, pero eso nos habla de que esa luz se refleje en nuestra vida para ser imitadores de Él, ya que Él dijo: ustedes son la luz del mundo. Luz para el mundo. Bien, entramos entonces ahora a el tabernáculo, o lo que iba a llevar en su parte exterior. Ya hablamos de los utensilios más sagrados, que es lo que iban a ir apostados dentro. Bien, ¿de qué iba a estar compuesto? Primeramente habla de las cortinas o de la cubierta del tabernáculo. Iba a ser de lino fino torcido, iba a ser de azur, de púrpura, de carmesí. ¿Y de qué nos hablan estos 4 colores, que era el primer velo que estaba encima del tabernáculo? Nos habla el lino fino de divinidad o de justicia. En Apocalipsis 19:8 dice: y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. ¿De qué más? Azul, que nos habla del bautismo y de que Él descendió de arriba, del cielo. Mateo 3:15: pero respondió Yeshua y les dijo: dejad ahora, porque así nos es conveniente cumplir toda justicia. Cuando iba a ser bautizado, por cuando lo bautiza. Entonces lo dejó. El púrpura nos habla de la realeza, y el carmesí nos habla del sacrificio, el carmesí o rojo. Estos 4 colores o estos 4 componían
la primera cubierta sobre el tabernáculo. Sí, en las especificaciones decía cómo iba a ser. Iban a ser de tanto de longitud, iban a ser 10 cortinas, 5 de un lado y 5 de un lado. Estas 5 cortinas dividían la parte trasera del tabernáculo y las 5 primeras la parte delantera. Entonces ellas iban a ser tejidas una a la otra, de azul, de lino fino, de púrpura, de carmesí, y entre ellas lino fino, azul, púrpura, carmesí. Iban a tener bordados estos querubines de obra primorosa, es decir, de obra de diseñador. Y serían entonces unidas 5 cortinas en una sola, en la parte trasera, y 5 cortinas en otra, en la parte delantera, y entre ellas iban a tener 50 basas, o digamos unas orejitas, unos orejitas en los cuales se iban a enganchar 50 ganchos entre ellas para unir las cortinas, esas 5 partes. De esa forma entonces iba a ser la primera cubierta del tabernáculo. Luego iba a ser de cortina de pelo de cabras, de la misma forma, pero en este caso, como lo dice en el texto, lo puedes leer ahí mismo. Iban a ser 11 cortinas o 11 retazos, por decirlo de esa forma, en el cual se iban a unir 5 de la misma forma, se iban a coser, y 6 también iban a ser cosidos, pero ahora iba a ser del lado, 5 de uno y 6 del otro lado, donde en la parte delantera iba a caer una parte de ese sobrante, y en la parte trasera el otro sobrante. Como lo puede ver en las imágenes, podemos tener una relación, una visión, una mejor visión sobre cómo iba a ser el tabernáculo. Si alguna vez usted no lo ha visto, entonces le invito lo pueda ver detalladamente. En la imagen número 1 vemos el tabernáculo ya levantado, aunque no hemos hablado de las tablas, sin el velo, sin la primera cubierta. En la imagen 2 vemos todos estos azul, púrpura, carmesí, con los querubines bordados, iba a estar sobre el tabernáculo. Luego encima de eso venían los pelos de cabra para cubrir ese primer velo, esa primera cortina. Luego de eso venían las cortinas de carmesí o de carnero bañadas en carmesí, en rojo, y lo último unas pieles de tejones. ¿De qué nos habla esto? Esto también nos habla de nuestro ser interior y nuestro hombre exterior, que va a ser transformado, va a ser renovado, y fue renovado por el sacrificio de Yeshua. Entonces de esto nos hablan todos estos tipos de telas y de colores que fueron puestos como cubiertas del tabernáculo. En esta siguiente imagen lo podrá ver tal vez con más detalle estos tipos de cortinas que fueron puestos encima. Pasemos entonces ahora a los tablones. Del tabernáculo, o las tablas que lo iban a levantar. ¿De qué iban a ser hechos? Iban a ser hechos de madera de acacia y recubiertos de oro también. Iban a ser los tablones para levantar los 3 lados del tabernáculo. Iban a ser 20 de un lado, 20 del lado norte, 20 del lado sur y 10 del lado occidental, contando también los de las esquinas. Lo puede leer más a detalles, pero que sí lo haya hecho. Como les decía, la madera de este árbol era muy preciada por su ligereza, dureza, resistencia y durabilidad. Era virtualmente incorruptible en poco tiempo, en poco lapso de tiempo. Luego les dice que iban a haber 4 columnas que iban a separar el lugar santo del lugar santísimo, y entre esas iba a haber un velo. Entre esas iba a haber un velo que iba a separar estos dos lugares, el lugar santísimo y el lugar santo, y este también iba a ser de púrpura, lino fino, carmesí y azul. Iban a estar bordados en él también querubines de obra de diseñador. Entonces, para ir ubicando, solo el velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo tenía los querubines y la primera cubierta del tabernáculo. El velo del lugar santo que separaba con el atrio y el velo del atrio con lo demás no tenían querubines bordados, solo eran de azul, púrpura, carmesí y lino fino.
Estos 4 pilares entonces que separan el lugar santísimo del lugar santo, y también tenía 5 columnas en la parte del frente donde iniciaba el lugar santo. Entonces estos 5 columnas también nos hablan de los 5 ministerios o esas 5 funciones que el Mesías, esos 5 dones que el Mesías entregó cuando fue llevada cautiva la cautividad en Efesios 4:2. Entonces veamos más específicamente cómo estaban ubicados los elementos del tabernáculo. La mesa de los panes iba a estar al lado norte. El candelabro iba a estar al lado sur y el altar del incienso iba a estar frente al velo para el lugar santísimo. Y dentro del lugar santísimo iba a estar el arca y el propiciatorio. Luego, fuera del lugar santo estaría el altar de bronce donde se realizaban todos los sacrificios, y la fuente de bronce también, que en este caso, en esta porción, no lo vamos a conversar, no lo vamos a enseñar. Es importante resaltar los 3 velos que dividían dentro de todo el tabernáculo: el velo del lugar santísimo, el velo del lugar santo y el velo del atrio para la entrada. Veamos. La puerta del atrio se llamaba el camino, o era conocido como el camino. Esta puerta, y quiero hacer un énfasis acá, esta puerta se abría en Rosh Hodesh y en Shabbat. Era que esto quedaba abierto. Esta era la puerta que se abría del tabernáculo y quedaba abierta durante todo el día, de la tarde a la mañana, al otro día, en Shabbat y en Rosh Hodesh, como lo dice en el libro de Ezequiel, permanecía abierto. Entonces esto no es un simple mandamiento y ya, esto tiene todo un trasfondo, donde esta puerta habla de la puerta del norte, la puerta al árbol de la vida, la puerta al eterno Dios. Por eso el Shabbat es un día especial en el cual el eterno Dios se manifiesta de una forma especial en relación a los otros días de la semana. No es un día más, es un día de puerta abierta, donde nuestras proclamas tienen mayor alcance, donde nuestra vida es transformada en mayor intensidad, donde el eterno Dios se revela más profundamente sobre nuestra vida, donde su cobertura se amplía en nuestro alrededor. Es un día especial, no es el domingo. El domingo es el inicio y la implementación de lo que el eterno Dios renueva en el Shabbat para nosotros. En el día domingo nosotros iniciamos con ese nuevo escalón para ir de Shabbat en Shabbat y de gloria en gloria. Entonces la puerta del atrio se llamaba el camino. El velo exterior del tabernáculo al entrar al lugar santo se llamaba la verdad, eran conocidos de esta forma. Y el velo interior se llamaba la vida, el velo para entrar al lugar santísimo. ¿De qué nos habla esto? Nuevamente nos habla de Yeshua. Juan 14:6 dice, Yeshua le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, veamos el contexto nuevamente, saquémonos el chip religioso occidental y de denominación y pongámonos delante de Yeshua en aquel día como judíos, conociendo todo como parte del pueblo de Dios, conociendo todo lo relacionado al tabernáculo, su oficio, su función en el tabernáculo, aunque no fuese sacerdote. Pero cuando él se para y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿qué creen que pensaron? ¿En qué les vino a la mente? ¿Una calle, un libro y un bebé? No. Se les vino la puerta del atrio, la puerta del lugar santo, el velo del lugar santo y el velo del lugar santísimo. De eso hablaba. Entonces él dice, yo soy el tabernáculo. Entramos de esa forma entonces al capítulo 27. Con el altar de bronce, el eterno Dios empieza a hablar sobre las especificaciones que se iban a dar con el altar de bronce. ¿Cuáles iban a ser los materiales? También iba a ser de madera de acacia y recubierta, pero ahora con bronce. ¿Cuáles iban a ser sus dimensiones? El largo iba a ser 225 centímetros y el ancho 225 centímetros.
iba a ser totalmente cuadrado, y una altura de 135 centímetros, iba a ser cuadrado como lo ven ahí. Sobre él iban a estar forjados los 4 cuernos que iban a ser de una sola pieza junto con el altar. Pasamos entonces, ¿de qué nos habla el altar de bronce? Era lo primero que se veía al entrar al atrio, donde entraba mucha gente, ahí se quemaba constantemente todos los sacrificios que se presentaban. Tenían los 4 cuernos, estos cuernos nos hablan también de misericordia. Estos cuernos, uno de estos cuernos fue de los cuales David se asió de ellos para alcanzar misericordia delante del eterno Dios cuando peca con Betsabé, cuando peca matando a Urías. El profeta Natán se presentó delante de David, le cuenta sobre que había uno que tenía una oveja y era muy preciada, y había un hombre rico que tenía muchas ovejas, y vinieron invitados y él prefirió sacrificar la oveja solo de aquel hombre y no de las muchas que tenía. Todo esto entonces hablaba de él que había tomado a Betsabé. Él recibe esta corrección del Eterno, se da cuenta de que pecó gravemente, era un pecado de muerte, era una falta de muerte, y para hallar misericordia él salió corriendo y se asió de los cuernos del altar. ¿De cuál altar? De este. Se imputaban los pecados sobre el sacrificio. Aquí en este lugar era un lugar de muerte. Era un lugar de arrepentimiento también, símbolo del principio de una nueva vida. ¿Por qué? Porque en ese lugar morían los pecados, se cubrían los pecados y se iniciaba entonces un nuevo periodo, una nueva vida sin esta condenación de muerte que había. ¿Qué nos habla entonces? Que sin derramamiento de sangre no iba a haber remisión de pecado. Por eso Yeshua fue ofrecido como sacrificio por todos nosotros. Él derramó su sangre y de esa forma entonces recibimos nueva vida. Todo el contexto, el sacrificio de Yeshua, debemos estudiarlo, profundizarlo de acuerdo al tabernáculo, como tipología del tabernáculo, para entender verdaderamente qué fue lo que Él vino a hacer, o por qué hizo todo lo que hizo, y qué representaba todo ello. Todo ello era Él como el Cordero, como un sacrificio, pero con toda la ceremonia que se hacía en el tabernáculo. Como pueden ver en la siguiente imagen, es una representación, creo que de las más acertadas en relación a cómo debía ser el arca, y debía tener ese enrejado dentro del arca porque era hueca. Ese enrejado era, como decir, el estilo la parrilla, donde ahí se montaban los sacrificios, y debajo se colocaba toda la leña para encender el altar. Bien, entramos entonces al atrio y todo lo que el Eterno dice en relación al atrio. Debía llevar 100 codos el velo en el lado sur, o la cubierta del atrio. La cortina del atrio en el lado sur debía de ser de 100 codos, en el lado norte debía ser de 100 codos, y en los anchos, es decir, en el lado occidental y en el lado oriental, iba a ser de 50 codos. Las dimensiones. Bien, entonces dentro del atrio el Eterno también habla sobre las columnas, sobre las estacas, los capiteles y todo lo que debía llevar. Cuando habla de los capiteles es lo que se le coloca encima a las columnas, y las bases es donde va asentada la columna. En el lugar santísimo, en las 4 columnas, los capiteles eran de oro y las bases eran de plata. En la entrada del lugar santo eran 5 columnas, los capiteles eran de oro y las basas eran de bronce. ¿De qué nos habla también la plata? Nos habla también de la Torah, y también nos habla de la expiación, ya que a través por las monedas de plata se hacía expiación por los hijos de Israel. Debían presentar tantas monedas de plata. Y también nos habla del sacrificio de Yeshua, cómo fue vendido por 30 monedas de plata. Entonces en el atrio, el 50 nos habla de jubileo.
de libertad o de Shavuot. Las paredes, que son las cortinas, iban a ser de lino fino. Iban a ser de lino fino. Iba a tener una altura de 225 centímetros. Las paredes del atrio separaban al tabernáculo del resto del pueblo. Es decir, estas cortinas del atrio servían como separación entre lo más íntimo, lo más guardado, de lo que iba más al externo, hacia afuera, donde estaban las tribus. Bien, solo había una sola puerta y era la puerta oriental o la puerta del oriente que daba de frente con la entrada al tabernáculo. Tenía 60 columnas. ¿Por qué 60 columnas? Porque eran 20 al lado sur, 20 al lado norte, 20 al lado norte y 10 al lado del occidente y 10 al lado del oriente. Entonces cada una iba a tener sus bases y sus capiteles. Las bases iban a ser de bronce, que representa el sufrimiento o lo que pasó el Mesías. Y como decía, el capitel de plata representa esa redención o el pago por esa redención. Primera de Corintios 1:31 dice que se gloríese en el Señor. ¿Y por qué nos habla? ¿Por qué lo digo? Por conocer todo el plan de redención del eterno Dios y todo lo que representaba su tabernáculo en relación a Yeshua y su obra para rescatarnos, para redimirnos. Las columnas de redención, ¿por qué lo digo? Porque yo puedo ver o quiero verlo de esta forma. El Eterno puso en mi corazón ver y escribir esta frase en relación a las columnas que dividían el tabernáculo del resto del pueblo. Las columnas de redimidos que están cimentados en la palabra no se jactan de sí mismos, sino que mantienen en alto la cortina de justicia para señalar el camino, la verdad y la vida. En relación a las cortinas y las paredes del atrio, que eran de lino fino. Bien, vamos con las estacas. Las estacas iban a sostener la columna. Se ponía la estaca, luego con una cuerda en el capitel para mantener tensada y en línea las columnas del tabernáculo. Tanto del atrio, tanto de los atrios, como del tabernáculo también se ponían estas estacas. Las estacas eran de bronce, todas las estacas eran de bronce. Y la cuerda era de lino fino. Y la estaca estaba enterrada hasta la mitad. Hasta esto tiene representación con Yeshua, ya que representa cuando Él muere y desciende a las partes bajas y luego resucita al tercer día. Entonces esa mitad habla de cuando Él desciende a las partes bajas y la otra mitad habla de la resurrección del Mesías. Aún eso hablaba de Él. Cuando el Mesías, Yeshua, aparece y empieza a hablar, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan de vida, Él solo hablaba en relación al tabernáculo, hablaba de Él en relación al tabernáculo. Entonces, ¿cómo podemos decir que la Torá no está vigente? ¿Cómo podemos decir que todo eso fue abolido, fue abrogado? Pero si lo hacemos así y no lo estudiamos, no lo vemos, entonces, ¿cuál va a ser? ¿Cómo vamos a conocer, cómo vamos a relacionarnos, a intimar más con Yeshua si no sabemos cuál era su función, cómo representaba, cómo iba a ser todo esto, el porqué de todo lo que hizo? Erramos y decimos que la Torá no está vigente, porque el pacto que el eterno Dios estableció en toda su Torá fue renovado a través de Yeshua y fueron abolidos, sí, los mandamientos en relación a sacrificios, pero eso no exime de la representación de todo eso con Yeshua. De esta forma, entonces, espero haya sido de entendimiento para sus vidas todos estos que a veces, yo sé, a veces
suena complicado leerlo, es como que estoy leyendo todas estas medidas, un codo de altura, un codo y medio de anchura, y va a ser de así, asado, la pondrás allá. Tal vez no se pueda entender con claridad a veces, pero viéndolo en estas diapositivas, viéndolos más detalladamente en relación a medidas y representación, espero que haya sido de revelación para su vida, de formación, de instrucción. Este proceso donde el Eterno le estaba anunciando a Moisés lo que se iba a hacer. Y vamos a estar profundizándolo y repasándolo cuando veamos la implementación. Espero verdaderamente de corazón nos acompañe nuevamente en ese día, esté a la expectativa, siga estudiando las porciones, no deje de leerlas semanalmente y en relación a la lectura diaria, porque vamos a estar ampliando mucho más. Para ir concluyendo, vamos entonces, más allá de todo lo que hemos hablado de estas instrucciones del Eterno sobre el tabernáculo y todos sus utensilios relacionados con Yeshua, que todo es de Yeshua, vamos a hablar un poco más en Yeshua, como lo vemos en toda esta Torah. En Juan 2:19 respondió Yeshua y les dijo: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. ¿De qué hablaba cuando les dice esto? Luego, en el momento ellos no entendieron nada, pero luego de resucitar, entonces a ellos vino la revelación y entendieron que hablaba de su cuerpo. Entonces, directamente Yeshua habla del templo como su cuerpo. No hay otra cosa más que agregar ahí, porque él mismo lo habló sobre él. Bien, el tabernáculo y su dinámica expresa fielmente la vida y el ministerio de Yeshua. Toda la dinámica que se hacía, un sacrificio a la mañana, un sacrificio a la tarde, eran 2 sacrificios en el Shabbat, era otro sacrificio diferente en Rojodesh, eran otros sacrificios en festividades, debían presentarse para expiarse. Todo esto habla fielmente del ministerio y de lo que Yeshua vino a hacer sobre la tierra en su primera venida. Hebreos 9:11. Pero habiendo venido el Mesías, sumo sacerdote de los bienes llegados, por medio de un mayor y perfecto tabernáculo, es decir, al de allá arriba, no hecho por manos, es a saber, no de esta creación. Él, luego de resucitar, él asciende al tabernáculo celestial para presentar la sangre como sumo sacerdote, como se hacía en Yom Kippur, para expiación de todos, o para cubrir los pecados de todas las generaciones. Por eso él les dice a las mujeres, cuando él se aparece, cuando resucita y se aparece a las mujeres: no me toquen, porque aún no he subido al Padre, no he subido al tabernáculo, no había entrado al lugar santísimo para presentar su sangre. ¿Qué más vemos en Hebreos 4:16? Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Como lo decía, relacionado al propiciatorio, al asiento de la misericordia entre los 2 querubines. En Hebreos 10:19-20 dice más: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Yeshua, por un camino nuevo y vivo que Él dedicó para nosotros por medio del velo, al rasgarse, es decir, su carne. El velo, para entrar al lugar santísimo, también representaba el cuerpo de Yeshua. Entonces, aquí vemos cómo al autor de Hebreos, que creemos es Pablo, se le reveló a plenitud la relación del tabernáculo con Yeshua y cómo él era tipo y sombra de todo aquello, para cambiarlo, abrir el lugar santísimo y que podamos tener libre entrada, como lo dice Hebreos 19:20. Ahora, en relación a la menorá, otros versículos. De nuevo pues les habló Yeshua diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando, repito, el contexto, cuando él hablaba esto, ellos lo asociaban directo a la menorá, al tabernáculo, porque era la cultura del eterno Dios, era lo que el eterno Dios les entregó. Es
es el contexto correcto de la palabra. En Juan 9:5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y en Revelaciones o Apocalipsis 21:23 dice, y la ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna para que la iluminen, porque la gloria de Dios la iluminó, y el Cordero es su lumbrera. ¿Quién es el Cordero? El Mesías. Bien, ahora sí, para terminar, quiero terminar con un versículo y dejarlo como perla en este versículo. Dice Hebreos 8:1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, Yeshua, que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro de las cosas santas y del verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre en los cielos. Yeshua es el tabernáculo viviente. Yeshua es la representación de todo en la dinámica y todo lo que se hacía en el tabernáculo del eterno Dios. Y Él vino a habitar en nosotros para hacernos morada de Él. Para que nosotros entonces, por diseño de Dios y que fuimos diseño del eterno Dios, seamos templo y morada del Espíritu de Dios, para ministrar también como sacerdotes ante el Padre en el lugar santísimo, confiadamente acercados a Él, por su gracia, por su misericordia, por su sacrificio. Shabbat Shalom. Les invito que nos visiten semana a semana, los días sábados a las 10 de la mañana. Estaremos profundizando y ampliando un poco más la parashá y la porción de la Torah que el eterno Dios nos ha entregado para conocerlo y relacionarnos más con Él. De esta manera, y habiendo ya terminado la enseñanza de la parashá, vamos a ver entonces qué estudio o qué enseñanza tenemos correspondiente a la Haftará de esta semana. La Haftará la encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 5, hasta el capítulo 6, versículo 3. Pero esta Haftará en el capítulo 5 inicia desde el verso 2, entonces sería desde el 5:12 hasta el 6, capítulo 3. Como vemos que inicia ya un poco avanzado el capítulo, quiero hacer un breve recuento. Y también quiero comentarles que la Haftará, junto con la parashá de esta semana, tiene bastante relación o bastante similitud, ya que estuvimos viendo en la parashá que se habló todo lo relacionado para la construcción del tabernáculo, que lo vamos a estar viendo más adelante, pero vimos aquellas especificaciones que se dieron en cuanto a los materiales que se debía de utilizar. De la misma manera, en la Haftará de esta semana, vamos a ver acá en Primera de Reyes cómo el Dios Eterno le da esas primeras especificaciones a Salomón para la construcción del templo. No vamos a ver la construcción en sí, sino vamos a ver unas especificaciones también que el Padre Eterno le da a Salomón y que fue lo primero que se realizó acá en cuanto a la construcción del templo. Así que tenemos bastante similitud entre Parashá y Haftará. Como les decía, el capítulo 5 inicia un poco ya avanzado, así que vamos a poner un poco en contexto de qué comienza hablando este capítulo número 5, y nos habla sobre el rey de Tiro, que era Irán. Se dice que este rey era muy amigo y apreciaba mucho a David, y una vez que el rey David muere y queda su hijo Salomón como rey, comienza una relación también entre ellos dos para lo que era la construcción del templo. En el cuarto reinado, cuando ya Salomón tenía 4 años reinando, se dice que él comienza con la construcción del templo, pero que necesitaba
personas que fueran hábiles para la construcción, ya que en ese momento en Israel no había ni los materiales ni habían esas personas que fueran o que tuvieran esa habilidad para la construcción. Es aquí donde entonces comienza a relacionarse con este rey Hiram de Tiro, porque tenía hombres, tenía gente que estaba preparada, que estaba capacitada en cuanto a esto. Se dice también en estos primeros versículos que hubo una negociación o unos acuerdos que entre Salomón y Hiram para hacer un intercambio allí. Entonces Salomón les iba a compensar sus hombres el trabajo y las herramientas o los materiales que el rey le iba a proporcionar, y Salomón lo iba a compensar a través de alimentos o de comida. Entonces, en este primer capítulo se comienzan los preparativos para las primeras obras de construcción del rey Salomón, el cual fue el templo o la casa de Dios. Hasta ahora Israel no tenía un lugar fijo de adoración, sino que estaban distribuidos en varios lugares. Por lo tanto, ellos tenían una necesidad de centralizar la adoración. La construcción del templo fue el gran sueño de David, pero él no pudo realizarlo por haber estado siempre en pie de guerra. David fue un rey guerrero y nunca hubo paz en su reinado, entonces él no pudo dedicarse o abocarse a lo que fue la construcción del templo, sino que siempre estuvo en pie de guerra. Por eso su hijo Salomón es quien le da continuidad a esto. Para lograr su propósito, Salomón acudió a un viejo amigo de su padre, como le comentaba anteriormente, y este había ayudado a David en la construcción de obras públicas dentro de su reinado, al enviar obreros y madera procedente de las montañas del Líbano. Entonces ya él le había proporcionado o suministrado una ayuda al rey David, por eso Salomón lo llama o lo ubica también para lo que era la construcción del templo. Salomón hizo un acuerdo muy bueno y oportuno con Irán. Este convenio consistía en que Irán le iba a suministrar a Salomón materiales de construcción y obreros especializados, y también era necesario transportar y colocar esos materiales en el lugar conveniente o donde se determinara, donde el Eterno Dios determinara que iba a estar el templo. Los israelitas no tenían ninguna experiencia en la construcción de edificios y menos aún en templos, así que había que traer expertos de afuera. Los fenicios y sidonios eran expertos y muy hábiles en cortar, preparar la madera y toda clase de construcción. Dicho esto, iniciamos entonces ya con los versículos que abarcan lo que es la Haftará de esta semana. Y es en el capítulo 5, versículo 12, que dice de la siguiente manera: luego de todo este acuerdo y de toda esta negociación entre Salomón e Hiram, dice: y habló el Eterno, y el Eterno dio a Salomón sabiduría, tal como le había prometido, y hubo paz entre Hiram y Salomón, y ambos concertaron alianza. Y el rey Salomón decretó la recluta en todo Israel, y fueron reclutados 30,000 hombres. Salomón reclutó 3 veces el número de trabajadores necesarios para el proyecto del templo. ¿Por qué él hizo esto o por qué se planteó de esta manera? Porque él le arregló los horarios a estos 30,000 hombres. ¿Cómo? Los distribuyó de 10,000 en 10,000. Y se dice que iban 10,000, trabajaban un mes y los otros descansaban por 2 meses. Luego iban 10,000 y así sucesivamente. Él utilizó algo bastante estratégico para no forzar o para no exprimir, por decirlo de esta manera, a una cantidad de hombres, sino que él prefirió pues
llamar más personas de las que necesitaran, pero distribuirlas de la manera adecuada. Me parece a mí que esto fue muy sabio y lo dice acá, pues este primer versículo, que el Eterno le dio sabiduría a Salomón. Así que no era él el que estaba organizando, el que estaba viendo cómo iba a ser toda esta estructura o cómo se iba a llevar a cabo todo lo que era en cuanto a la construcción del templo, sino que era el Dios eterno que le fue dando cada instrucción, cada elemento y todo lo que se debía hacer. ¿Por qué? Porque así lo plantea estos primeros versículos, que el Eterno le da sabiduría. Es muy importante que nosotros podamos tomar esto como ejemplo para manejarnos también en nuestra vida con sabiduría, con la sabiduría del Padre. Y me llama mucho la atención, y también cuando estaba estudiando, pues se dice que Salomón se preocupaba por el bienestar de sus trabajadores y la importancia que le daba también a la vida familiar. Recordemos que la fuerza de una nación está en proporción directa a la fuerza de sus familias. Y esto me da a mí una enseñanza, ya sea que en un tiempo, en un futuro, el Padre Eterno nos conceda y nos dé el privilegio de nosotros poder tener un negocio propio y de tener gente a nuestro cargo. Esto me da a mí un buen ejemplo de que nosotros debemos de considerar también a nuestros empleados y a las personas que nosotros tenemos a nuestro cargo, que no solamente debemos de pensar en un ganar-ganar como gente que está posicionada en un lugar como jefatura, sino pensar también en aquellas personas que también tienen familia, que también tienen ocupaciones y que también tienen cosas que hacer. Así que Salomón aplicó entonces una estrategia bien sabia, además que esto provocaba, pues, creo yo, y desde mi punto de vista, una mayor eficiencia, ya que si él hubiese establecido menos personas, pues estas personas hubiesen estado más agotadas y a lo mejor el templo no se hubiese construido en el tiempo en el que fueron 7 años. A lo mejor esto hubiese podido tomar un poco más de tiempo porque las personas hubiesen estado más agotadas, más desgastadas. Así que todo esto conlleva en sí a una estrategia de sabiduría que le provino el Padre. Continúa diciendo luego los siguientes versículos, que los envió al Líbano 10,000 por mes por turno, como les venía comentando, para que pasaran un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. También se dice que él tomó 70,000 hombres que llevaban las cargas y otros 80,000 portadores en el monte. Así que él tenía su gente bien distribuida en actividades diferentes. Tenía también 3,300 oficiales, sus principales oficiales, que eran los que tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y dice en el 17, y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de las casas y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Irán y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Gebal o Biblos estaba localizada al norte de lo que ahora es Beirut, cerca del bosque de cedros. Estos hombres eran fenicios y especializados en la construcción. Sin embargo, no se dice que Salomón dejó a un lado a su gente, para nada. Ellos se unieron, se unificaron y entre ambos bandos, ambos equipos llevaron a cabo lo que fue la construcción. Acá termina lo que es el capítulo número 5 y lo correspondiente a esta Haftará, y pasamos al capítulo número 6. Dice que en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, que es el mes segundo, comenzó él a edificar casa al Eterno. La casa que el rey Salomón edificó al Eterno tenía 60 codos de largo,
20 de ancho y 30 codos de alto. Un codo equivalía aproximadamente a 50 centímetros, por lo que el templo tenía 30 metros de largo, 10 metros de ancho y 15 metros de alto. Estas dimensiones duplicaban exactamente las del tabernáculo de Moisés. Luego, en los siguientes versículos que vamos a estar leyendo, se mencionan ya, como les comentaba, las especificaciones que el Dios Eterno dio para lo que era la construcción de este templo. Y dice el versículo número 3: el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. También edificó junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa, alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, y el del medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Dice luego el verso 7: y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Yo no conozco a profundidad de construcción, pero debió de haber sido algo bastante interesante, y de verdad estas personas que estaban a cargo de esto debieron estar bien especializadas en cuanto a la construcción, ya que, como lo dice acá en el versículo 7, no se escuchó ningún ruido, no tuvieron que, a la hora de la fabricación, no se escucharon martillos, ni hayas, ni hachas, ni ningún instrumento de hierro, ya que lo traían ya acabados o prefabricados. Entonces el templo fue construido sin el sonido del martillo, de ninguna herramienta en el sitio de la construcción. Esto significaba que las piedras debían ser labradas, es decir, se cortaban y se le daban forma a kilómetros de distancia fuera de ese lugar. ¿Qué me habla de esto? Que el honor y el respeto del pueblo hacia Dios se extendía a cada aspecto de la construcción de esta casa de adoración. Este detalle se registra no precisamente para enseñarnos de construcción, sino para hacer evidente la importancia de mostrar cuidado, preocupación, honor y respeto por Dios y su santuario. ¿Qué nos enseña o qué ejemplo nos deja esto para nosotros hoy en día? Bien, como lo leía, esto más que para perturbar, por decir de esta manera, para perturbar con sonido o para demostrar habilidades en construcción de ciertas personas, esto nos demuestra ese cuidado o esa preocupación por las cosas del eterno Dios. De la misma manera, nosotros hoy en día debemos de tener ese cuidado, esa preocupación por ese lugar que el Padre Eterno nos ha dado para nosotros ir y compartir como familia, para nosotros ir y enseñar su palabra. Estoy hablando de la Kehilá. Así que ese lugar que el Padre Eterno te ha entregado, ya sea ese salón pequeño, grande, mediano, sea como sea, ese lugar que el Padre te ha entregado, y es responsabilidad no solamente de líderes o de pastores, sino de toda la congregación, de darle ese debido cuidado, de darle esa debida honra. ¿A qué me refiero también? Cuidar todos los utensilios, cuidar sillas, cuidar sonidos, cuidar instrumentos. Es importante que nosotros podamos entender esto también, y como les dije, que no es responsabilidad del pastor, del líder o de la persona que está en ese momento a cargo de la organización del servicio. No, es responsabilidad de todos como familia, como congregación,
cuidar todo lo que tengamos en la Kehila, la congregación. Continuando con lo que enseña esta Haftarah, dice luego, avanzando en las especificaciones, el versículo 8, la puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesanados de cedro. Vemos también que las herramientas o los materiales que se utilizaron pues era también muy similar o iguales a los que se utilizaron en la construcción del tabernáculo. Y luego dice el verso 10, edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y finaliza con el versículo 11, 12 y 13, donde el eterno Dios se revela, le da una palabra a Salomón, y es muy importante ver esto. ¿Por qué? Le dice en el verso 11, y vino palabra del Eterno a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, ¿de qué nos está hablando aquí? De Torá. Yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David, tu padre, y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, tal cual como se mencionó en la Parashá, y no dejaré a mi pueblo Israel. Este versículo resume el propósito principal del templo, y es que Dios prometió que su eterna presencia nunca dejaría el templo mientras se cumpliera una condición. Los israelitas tenían que seguir la Torá del Eterno. Esta era la palabra o la condición. Estaba muy bien todo lo que ellos estaban haciendo, estaba muy bien la construcción, los materiales que estaban utilizando, quizás eran los mejores, la honra que se estaba dando, todo lo que se estaba haciendo, pero lo importante y lo central en todo esto es que el pueblo pudiera cumplir Torá, que el pueblo pudiera cumplir los preceptos del eterno Dios. Y así como lo explicaba mi esposo en la Parashá también, y esto que dice habitar en medio de ellos, lo importante era entender que no era el templo en sí, sino el pueblo de Israel, que el Dios eterno pudiera habitar en sus corazones como primordial. Y quiero colocar también acá una lámina, porque el Dios eterno le dice aquí a Salomón que si ellos hacían, que si ellos cumplían con todo esto, yo cumpliré mi palabra que hablé a David tu padre. ¿Cuál fue esta palabra? Más adelante, en Primera de Reyes 9, del 1 al 5, el Dios eterno le recuerda a Salomón esta palabra, y dice el primer versículo de Primera de Reyes 9, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa del Eterno y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, el Eterno apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón, y le dijo el Eterno, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, muy importante, vemos aquí Torá nuevamente, y dice el versículo 5, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. ¿Cree usted que esta promesa también es para nosotros hoy en día? Claro que sí. ¿Y qué nos enseña 1 Corintios 6:19? ¿No sabéis que vosotros
que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Entonces, ¿qué nos enseña o qué nos encierra ya para ir terminando la parasha y la haftarah de esta semana? Nosotros somos hoy ese templo, por lo tanto debemos de cuidar nuestro cuerpo, que no es nuestro, sino que es templo y morada del Espíritu Santo. En nosotros habita la adoración, nosotros somos adoración al Dios eterno. Y también importante lo que el Padre le recuerda y le recalca a Salomón: guardar mis preceptos, guardar mis estatutos, guardar mis decretos, es decir, guardar Torah. ¿Está vigente la Torah? Claro que sí. Toda la Torah está vigente hoy en día. Gracias le damos al Dios eterno por darnos la oportunidad de compartir cada semana la parashá. Es para nosotros un deleite, es para nosotros una honra poder hacer lo que estamos haciendo hoy en día. Esperemos que usted pueda escuchar, que usted pueda ver y compartir con nosotros cada semana lo que el Padre Eterno nos está hablando. Les bendecimos, les amamos y nos vemos el siguiente Shabbat 10 de la mañana. Shabbat Shalom para todos.